El tema de Cristian es un asunto completamente cerrado. Fue una parte importante de mi vida, pero las luces se apagan, el sonido se extingue y solo queda un eco que recorre el ambiente mientras las cámaras enfocan un rostro que durante años fue el símbolo de la valentía y la firmeza. Laura Bozzo, la mujer que enfrentó con coraje los retos de su vida pública, finalmente se encuentra frente a su audiencia para abordar lo que muchos solo se atrevían a murmurar. ¿Qué sucedía tras bastidores? ¿Qué se escondía detrás de la imagen impecable que siempre mostraron? Hoy, Laura Bozzo está lista para compartir aquello que jamás se imaginó, lo que no se había contado y lo que por tanto tiempo permaneció oculto. Una relación que parecía ser la envidia de muchos, una historia de amor que terminó desplomándose entre mentiras, manipulaciones y traiciones. Pero lo más impactante de todo, una historia que nunca fue lo que aparentaba. Hoy, Laura Bozzo revela la verdad. Y créeme, lo que está a punto de decir cambiará por completo todo lo que creías saber sobre su vínculo con Cristian Suárez. En este video no solo hablaremos de su separación, sino también de aquello que nadie se atrevió a confesar. Todo lo que Laura soportó en silencio, lo que muchos intentaron silenciar y la amarga relación entre Laura Bozzo y Cristian Suárez. Hoy, todo saldrá a la luz. Quédate hasta el final, porque lo que vas a escuchar no solo te asombrará, sino que te hará replantearte todo lo que sabías. Laura Bozzo, la conocida conductora peruana famosa por su carácter implacable en la televisión, había construido una carrera extraordinaria. Con su estilo directo y sin censura, se convirtió en una figura emblemática en el ámbito televisivo latinoamericano. Sin embargo, lo que casi nadie conocía era que detrás de esa imagen de fortaleza se escondía una realidad mucho más oscura. Fue en el año 2000 cuando Laura conoció a Cristian Suárez, un joven músico argentino con un carisma que lo hacía destacar y que rápidamente se convirtió en su compañero sentimental. Al principio, su relación parecía un sueño, una especie de cuento de hadas. Cristian daba la impresión de ser el hombre ideal, amable, considerado y siempre dispuesto a apoyar a Laura en su carrera. En esos primeros años, nada hacía pensar que aquella historia de amor pudiera transformarse en una pesadilla emocional. Era mi príncipe azul, confesó Laura en una entrevista tiempo después. Sentía que estaba en la cima del mundo con él. Pensaba que finalmente había encontrado a alguien que me comprendía y me respaldaba en todo. Pero, como suele decirse, no todo lo que reluce es oro. Conforme avanzaba su relación, comenzaron a aparecer tensiones. Laura, siempre rodeada de cámaras y luces, se volcaba por completo en su trabajo, sin pausas. Sus programas de televisión alcanzaban un éxito indiscutible, pero a su lado Cristian empezaba a cambiar. Aquel hombre atento y cariñoso comenzó a transformarse en alguien que cuestionaba constantemente a Laura, alguien que no toleraba sus compromisos laborales ni sus interacciones con otros hombres. Al principio pensé que era solo un hombre celoso, recordó Laura con la voz quebrada, pero con el tiempo entendí que era mucho más que eso. Era un control absoluto sobre mi vida. Ya no me sentía yo misma. Era como si estuviera atrapada en una red invisible que él había tejido. Los primeros rumores sobre su relación comenzaron a surgir a principios de 2005, cuando algunos colegas de Laura notaron cambios en su comportamiento. Algunos aseguraban que había tenido discusiones públicas con Cristian en eventos laborales, mientras otros comentaban que Laura parecía cada vez más aislada, alejándose de sus amistades cercanas y familiares. Uno de los momentos más significativos ocurrió en una fiesta, donde Laura fue vista luciendo una gran sonrisa por última vez, mientras Cristian observaba a todos con una expresión fría y distante. Los rumores sobre un posible conflicto entre ellos no tardaron en multiplicarse, pero Laura seguía negando cualquier problema. Todo está bien, repetía una y otra vez, como si esas palabras fueran suficientes para esconder la tormenta que se desataba en su vida privada.
Sin embargo, detrás de esa fachada impecable, Laura vivía una lucha emocional intensa. A medida que su relación con Christian avanzaba, los episodios de celos y control se intensificaron. En varias ocasiones, Christian mostraba comportamientos que dejaron a Laura sumida en una sensación de soledad y angustia. Laura reveló que sentía que cada movimiento que realizaba estaba bajo vigilancia, que cada paso era observado con detalle. Las discusiones se hicieron más recurrentes y la presión que recaía sobre ella se volvió insoportable. Lo más difícil no era lo que él expresaba, sino lo que callaba, ese silencio abrumador, la tensión constante, como si aguardara el menor error para recriminarla. Era un juego psicológico del cual no encontraba escapatoria, recordó Laura. Era aterrador, confesó. Sentía que no podía ser yo misma, siempre bajo su escrutinio crítico. Sin embargo, el momento más desconcertante ocurrió una cálida noche de verano, cuando Laura decidió enfrentar a Christian con sus temores. En una conversación íntima en su hogar, reunió el valor suficiente para pedirle que fuera completamente honesto sobre lo que estaba ocurriendo entre ellos. Le pregunté: Christian, ¿por qué ya no somos felices? ¿Qué nos está pasando?, recordó con la voz quebrada. La respuesta de Christian la dejó sin palabras. Tú me perteneces, Laura. Eres mía. Y si no puedes entenderlo, entonces no sé si esto pueda continuar. Esa declaración resonó en la mente de Laura durante días. ¿Era esa la vida que realmente deseaba? ¿Había perdido el control de su propia existencia? La respuesta no se hizo esperar. No. Aquella relación, que había comenzado con tanto entusiasmo, se había convertido en una prisión emocional. No obstante, el miedo a la soledad y el impacto que esto podría tener en su imagen pública la hicieron vacilar. ¿Qué diría su público? ¿Qué pensarían sus colegas? Mientras los rumores sobre una posible separación crecían, Laura seguía negándolo todo. «Estamos bien», repetía una y otra vez, como si esas palabras pudieran disimular el dolor que la consumía por dentro. Las apariencias, en ese momento, eran su única prioridad. No obstante, la realidad era cada vez más difícil de ignorar. Una noche, tras una pelea particularmente intensa, Laura sintió como algo dentro de ella se rompía. La ansiedad y el miedo la envolvieron de tal manera que creyó que no podría soportarlo más. Esa noche, toqué fondo, confesó con la voz cargada de emoción. Pensé en mi vida, en todo lo que había construido, y me di cuenta de que ya no podía seguir así. Sin embargo, salir de esa situación no era tarea sencilla. Los días siguientes estuvieron marcados por la incertidumbre y la desesperación. Laura se debatía entre la angustia y la determinación, pero sabía que debía tomar una decisión. Aunque Christian seguía siendo una presencia constante en su vida, ya no tenía el control que antes ejercía sobre ella. Había llegado el momento de enfrentar la verdad. Este primer capítulo, cargado de secretos y emociones crudas, muestra lo que Laura vivió en las sombras de su relación con Christian Suárez. Aunque el público nunca lo supo, detrás de las cámaras y de la imagen de perfección que proyectaban, Laura luchaba con un amor que lentamente la estaba destruyendo. Una relación que se convirtió en una prisión emocional de la que no sabía cómo escapar. ¿Podrá Laura liberarse de la sombra de Christian Suárez? Este es apenas el comienzo de una historia que, a pesar de las apariencias, oculta oscuros secretos que cambiarán para siempre la percepción que el mundo tiene sobre la vida de Laura. Había alcanzado la cúspide del éxito, pero lo que los demás no veían era el precio que estaba pagando por esa fama. Cada vez que las cámaras se apagaban y el aplauso cesaba, la mujer fuerte que todos admiraban se convertía en alguien completamente distinta. Una mujer atrapada en una relación que no podía controlar. Los días posteriores a aquella devastadora confesión de Christian fueron una tormenta incesante en el alma de Laura. Las palabras de él seguían resonando en su mente como un eco aterrador. Tú me perteneces, Laura. Eres mía, y si no puedes entenderlo,
entonces no sé si esto pueda continuar. La relación, que había comenzado con promesas de amor eterno, se transformó en una red de mentiras y manipulaciones. Con cada mentira, con cada acto de control, Christian lograba que Laura se sintiera más atrapada. Nadie podía imaginar que aquella pareja, que ante el público parecía perfecta, escondía una faceta tan sombría en su intimidad. Nadie conocía que Laura vivía constantemente atrapada en el temor de lo que podría suceder si tomaba la decisión de separarse de Christian. Tampoco se sabía que sus días estaban marcados por constantes conflictos, amenazas implícitas y el temor de perderlo todo. Los rumores sobre su relación comenzaron a ganar fuerza, y en su círculo más cercano ya se comentaban las tensiones que existían entre ellos. Sin embargo, lo que permanecía oculto era la verdadera raíz de esas fricciones. Nadie imaginaba que Laura estaba siendo sometida a una manipulación psicológica, que poco a poco iba destruyendo su mente y dejando su autoestima completamente destrozada bajo el peso de una presión emocional constante. Cada vez que Laura intentaba abrirse y expresar lo que sentía, Christian la recibía con una frialdad cortante, invalidando sus emociones y haciéndola creer que no tenía derecho a sentir lo que estaba sintiendo. «¿Qué te pasa ahora?», le decía él, como si su sufrimiento fuese una carga molesta en lugar de algo legítimo. Con cada desprecio y cada palabra cruel, Laura se sentía cada vez más pequeña, más insignificante. Lo que Laura desconocía era que Christian había comenzado a tejer una red de mentiras que iba mucho más allá de su relación. Según fuentes cercanas, él había empezado a manipular también la percepción pública sobre ella. Se decía que Christian solía repetirle frases como: «Nadie te quiere como yo. Si no me tienes, el mundo te dará la espalda». Estas palabras eran las cadenas que mantenían a Laura atada a él, haciéndole creer que su vida se desmoronaría sin su presencia. Mientras tanto, en el exterior, comenzaron a circular rumores sobre una posible separación. Los medios especulaban. Los seguidores se preguntaban qué pasaría con la pareja que muchos consideraban inquebrantable. Pero lo que nadie sabía era que Laura estaba atrapada en una pesadilla que ni siquiera podían imaginar. La mujer que el público percibía como una figura fuerte y sólida se estaba desmoronando internamente, perdida en un torbellino de mentiras, chantajes emocionales y un amor que hacía tiempo había dejado de existir. En un momento de desesperación, Laura buscó apoyo en un amigo cercano, alguien que conocía su historia desde hacía años. Fue durante una conversación privada, lejos de las cámaras y las miradas del público, donde Laura dejó salir su verdad más desgarradora. «Ya no sé quién soy», confesó con voz apagada. «No sé si soy Laura Bozzo, esa mujer fuerte que todos ven, o si soy solo una sombra de lo que fui». Estas palabras, cargadas de una tristeza evidente, eran el inicio de una revelación que había permanecido oculta por demasiado tiempo. Sin embargo, lo más impactante no fue la confesión en sí, sino lo que ocurrió después. Cuando Christian se enteró de que Laura había hablado con alguien sobre su relación, estalló en un ataque de ira. No solo amenazó con perjudicar al amigo de Laura, sino que también intensificó lo que muchos describían como un control absoluto sobre ella. Christian sabía que Laura temía más por su imagen pública que por su propio bienestar, y utilizaba ese miedo a su favor. La presión sobre Laura llegó a tal punto que su estabilidad emocional comenzó a desmoronarse. Una noche, en medio de una crisis, Laura se miró al espejo y no reconoció a la mujer reflejada en él. «¿Cómo llegué hasta aquí?», se preguntaba mientras las lágrimas corrían por su rostro. «¿Cómo pude perderme de esta manera en una relación que solo me destruye?». Lo que Laura no podía prever era que la vida le presentaría una oportunidad inesperada para liberarse de aquella pesadilla. Fue durante una noche de insomnio, cuando las tensiones alcanzaron su punto máximo, que Laura finalmente entendió
que no podía seguir, muchos apoyando su decisión, pero otros criticando su ruptura. Los rumores sobre de lo que realmente sucedió entre ellos seguían circulando, pero lo que era innegable era que Laura había roto las cadenas que la mantenían cautiva en una relación tóxica. Aunque había dado el primer paso hacia su libertad, el camino hacia la sanación no sería fácil. Las cicatrices de la manipulación emocional y las mentiras que Christian había sembrado en su mente seguirían acompañándola por un tiempo. Pero la decisión de liberarse de su pesadilla la hizo más fuerte que nunca. Este capítulo, de tan lleno de dolor y sufrimiento, sería el inicio de una nueva etapa para Laura Bozzo. Una etapa en la que la mujer que había sido atrapada por la mentira comenzaría a recuperar su verdadera esencia. Pero las preguntas seguían flotando en el aire. ¿Qué tanto estaba dispuesta a revelar sobre su relación con Christian? ¿Había realmente descubierto todas las mentiras o aún quedaban secretos por destapar? El eco de la separación de Laura Bozzo y Christian Suárez retumbó en todo el mundo. Los medios de comunicación no tardaron en cubrir cada rincón del quiebre, pero lo que muy pocos sabían es que la verdadera guerra apenas comenzaba. La fachada de la relación perfecta que ambos habían mantenido durante tanto tiempo se desplomó con fuerza y la verdad se filtró lentamente como veneno tras la ruptura. Laura pensó que las cosas podrían calmarse. Finalmente, después de tanto sufrimiento y manipulación emocional, estaba lista para enfrentar una nueva etapa. Sin embargo, Christian Suárez no iba a dejarlo tan fácil. Lo que parecía ser el fin de un capítulo en la vida de Laura, rápidamente se transformó en un juego sucio, lleno de venganzas y ataques ocultos. Las máscaras comenzaron a caer, y el hombre con quien había compartido casi 2 décadas de su vida mostró una faceta completamente diferente a la que ella había conocido. Laura se enteró de los primeros rumores. Al poco tiempo de su separación, al principio fueron simples susurros, supuestas declaraciones de Christian acerca de su relación. Algunos medios de comunicación aseguraban que él estaba dispuesto a revelar secretos inconfesables de Laura, lo que rápidamente atrajo la atención del público. Aparentemente Christian no solo se sentía traicionado, sino que también estaba dispuesto a utilizar todo lo que sabía sobre ella para desmantelar su imagen pública. La imagen que el mundo tiene de ti no es más que una ilusión, le dijo un amigo cercano a Laura cuando se enteró de lo que Christian estaba diciendo. Las primeras amenazas llegaron en forma de rumores de entrevistas exclusivas donde Christian prometía contar todo lo que nadie sabe sobre su relación con Laura. Las conversaciones más íntimas, las discusiones privadas, las debilidades de Laura en su vida personal. Todo estaba a punto de ser revelado al mundo, y lo peor era que la gente empezaba a creerse esas versiones alimentadas por el morbo. Para Laura, el golpe fue brutal. No solo estaba lidiando con la angustia de la ruptura, sino también con el ataque sistemático a su imagen. Los medios de comunicación comenzaron a hacer eco de las acusaciones de Christian. Se hablaba de una mujer controladora, manipuladora, y se insinuaba que su éxito había sido solo una fachada sostenida por su relación con él. Las entrevistas, aunque manipuladas, tenían un masivo. Los comentarios, ya fueran favorables o crueles, inundaban las redes sociales. Pero lo que Christian no anticipó fue la furia interna que se desató en Laura. La mujer que una vez se había sentido atrapada, ahora comenzaba a reconocer la fuerza que siempre había tenido. Fue en medio de la tormenta mediática cuando Laura decidió actuar. Ya no iba a permitir que su vida fuera destrozada por las mentiras de un hombre que la había manipulado durante años. Si tienes algo que decir sobre mí, Christian, ven a mi cara, retó Laura en una entrevista en vivo, con una mirada desafiante y una voz firme. La mujer que antes había sido víctima del control y las amenazas, ahora se mostraba como una figura indomable. Lo que hiciste fue destruirme por dentro, pero yo no soy la misma, y ahora te enfrentarás a la verdad. La decisión de Laura de salir al frente fue una táctica astuta para exponer a Christian, pero detrás de su valentía se ocultaba un profundo sufrimiento. Los días previos a esa aparición en televisión fueron extremadamente complicados.
llenos de noches interminables sin descanso, lágrimas y recuerdos amargos. Christian no solo había sido su pareja, sino alguien con la capacidad de manipularla y despojarla de su tranquilidad. Ahora, él utilizaba todo lo que había aprendido sobre ella para convertir su dolor en un espectáculo mediático. Mientras tanto, Christian continuaba publicando en sus redes sociales mensajes indirectos y comentarios enigmáticos, insinuando que Laura tenía secretos que podrían perjudicar su imagen pública. La verdad siempre sale a la luz, escribía, mientras las especulaciones sobre sus futuras revelaciones aumentaban. Pero lo que Christian no sabía es que Laura ya no le temía a la verdad. Después de años bajo su control, ella estaba dispuesta a enfrentarlo. «Tienes tu versión de los hechos, pero yo sé la historia verdadera», decía con firmeza. «Es hora de que todo lo que hiciste para manipularme y jugar con mis emociones se sepa». En los días siguientes, Laura comenzó a recopilar pruebas que podían desmentir las acusaciones de Christian. No iba a permitir que su expareja destruyera su vida, ni que su sufrimiento fuera usado con fines personales. En una nueva entrevista, Laura presentó una serie de mensajes y grabaciones de conversaciones privadas con Christian. Estas pruebas contenían evidencia de las manipulaciones emocionales, las amenazas y el control constante al que había estado sometida. Estas pruebas demuestran lo que realmente sucedía detrás de las puertas cerradas, dijo Laura ante las cámaras, mostrando las evidencias de la manipulación de Christian. Ahora el mundo verá quién es realmente Christian Suárez, no el hombre que pretendió ser ante las cámaras. La batalla legal comenzó, y Laura demandó a Christian por difamación y manipulación emocional. El proceso fue largo y desgastante, pero Laura estaba decidida a recuperar su vida. No se trataba solo de su imagen, sino de su dignidad. Cada testimonio, cada declaración y cada prueba presentada por Laura tenía un solo objetivo: que la verdad saliera a la luz. Sin embargo, mientras todo esto ocurría, el público no dejaba de sorprenderse por los giros inesperados de la historia. Algunos de los seguidores más fieles de Laura comenzaron a cuestionar sus propios juicios al descubrir la otra cara de Christian. El hombre que había sido visto como el compañero perfecto, ahora mostraba su verdadera naturaleza, y los fans de Laura empezaron a rechazar la imagen que él había creado de sí mismo. Al final, lo que parecía ser una derrota para Laura se convirtió en su mayor victoria. No solo recuperó el control de su vida y su historia, sino que demostró al mundo que nadie, por más manipulador que sea, puede destruirla. Christian Suárez ya no era la figura imponente en la vida de Laura. Ahora, ella era quien dictaba las reglas del juego. Pero la batalla no había terminado. Las cicatrices emocionales de la relación seguirían acompañándola durante un tiempo, y Laura sabía que aún quedaba mucho por enfrentar. ¿Qué más revelaría Christian sobre su vida? ¿Podría Laura finalmente sanar de las heridas que él había dejado en su corazón? Las respuestas a esas preguntas aún estaban por descubrirse. La guerra mediática entre Laura Bozzo y Christian Suárez se intensificaba, mientras las cámaras y los titulares seguían registrando cada giro de esta dramática saga. La figura de Laura comenzó a transformarse ante los ojos del público. La mujer que todos conocían como la abogada de los pobres, una figura fuerte y decidida, comenzaba a mostrar una faceta más vulnerable, pero al mismo tiempo más poderosa que nunca. La lucha por recuperar su vida, su dignidad y su verdad había alcanzado un punto de no retorno. El proceso judicial en su contra había sido brutal, pero Laura sabía que era la única forma de cerrar este capítulo de su vida de manera definitiva. Las acusaciones de Christian seguían circulando, pero cada vez más personas se unían a la causa de Laura, defendiendo a la mujer que había sido víctima de manipulación y abuso. Los testimonios a su favor empezaban a acumularse. La opinión pública, que en un principio dudaba de sus intenciones, comenzaba a comprender la magnitud del abuso al que había sido sometida. Los abogados de Laura presentaron más evidencias, y poco a poco, la verdad de los hechos comenzó a desvelarse, capa por capa, como un rompecabezas
que había permanecido oculto durante demasiado tiempo. En medio de todo este caos mediático, Laura vivió una revelación interna. Las constantes amenazas de Christian y los ataques públicos le habían causado un desgaste emocional significativo. Sin embargo, había algo que la mantenía firme: su deseo de sanar, de liberarse de las cadenas invisibles que la habían mantenido atrapada en una relación destructiva. El público podía ver cómo sus ojos brillaban con una nueva determinación. Ya no se sentía avergonzada por sus errores, sino orgullosa de haber tenido el valor de enfrentarlos. Una tarde, durante una entrevista exclusiva con un canal internacional, Laura compartió su visión de lo que realmente había ocurrido. No se trataba solo de una relación rota, sino de años de abuso emocional, de ser vista como un objeto y no como una persona. Por primera vez, Laura habló con una claridad brutal sobre los efectos de la manipulación psicológica que había vivido. Lo que Christian hacía no era amor. Me hacía creer que lo necesitaba, que sin él no podría ser nadie, confesó mientras las cámaras capturaban cada palabra. Me arrebató mi libertad, mi capacidad de pensar por mí misma, y todo para que dependiera de él. Y lo peor es que durante mucho tiempo lo acepté como parte de mi vida, como si no pudiera escapar. Pero hoy sé que soy más fuerte que eso. Hoy sé que el amor no puede ser una prisión. Sus palabras fueron como un grito que resonó en el mundo entero. Aquellos que habían sido testigos de su caída ahora la veían resurgir como una mujer empoderada, dispuesta a tomar las riendas de su vida. La audiencia no pudo evitar sentirse conmovida por su valentía, sobre todo en un país acostumbrado a ver a figuras públicas caer en desgracia.